la etapa universitaria define quién vas a ser tú en los siguientes 10 años. Pero la respuesta depende de ti. Nunca vas a tener tanto tiempo para experimentar diferentes caminos, áreas. Si tú eres una persona que tiene gen emprendedor, pero no tiene esta experiencia previa, desde mi punto de vista lo más recomendable es que vayas a una empresa, lo aprendas, absorbas lo más posible como una esponja y después de ello salgas con todo. Yo quería comenzar aquí en Piura y trazarme la meta de salir al mundo y poder aportar cuál sea mi mayor talento, el área en el cual podría yo aportar más y de alguna manera llevar ese conocimiento y traerlo nuevamente a Piura. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Infomercado? Estamos nuevamente en una edición más del podcast Red de Innovadores. Este podcast que ya tiene más de 8 ediciones y el día de hoy vamos a estar conversando también con emprendedores, con personas, con profesionales del ecosistema del emprendimiento y la innovación a nivel Perú y que han ido y han llevado toda su experiencia fuera del país. Esta semana nos va a acompañar y con quien vamos a conversar en estos próximos minutos, con Vanessa Fajardo. Ella está en el ecosistema emprendedor e innovador ya a nivel mundial y ella nació aquí en la región Piura, creció aquí, se formó en una parte de su vida académica aquí en Piura y hoy nos va a contar cómo ha hecho para crecer dentro de este ecosistema y sobre todo cómo le está aportando valor a todos los emprendedores donde encuentren en ella una forma de tratar de crecer. Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Infomercado. No, gracias a ti, César, por la oportunidad de estar aquí sentada en el podcast Red de Innovadores. En verdad, súper fan y súper contenta de estar aquí. Gracias, Vanessa. Y bueno, hemos estado ahí conversando, tratando de que esta entrevista se dé. Sabemos que estás por un tiempo limitado en Piura y hemos querido aprovechar este tiempo que vas a estar aquí en tu región, ¿no? Antes de que vuelvas seguramente a algún país del mundo. Y queremos un poco en este podcast, en esta edición, que nos vayas contando cómo ha sido ese devenir de tu vida académica, profesional, en el ecosistema de la innovación y el emprendimiento, y cómo esto ahora lo estás volcando con otros emprendedores que también quieren encumbrarse, ¿no? En este camino que a veces parece tortuoso, pero en realidad tiene muchas satisfacciones en el camino. Entonces, quizá podemos comenzar que nos cuentes, Vanessa, cómo tu historia empieza en Piura y hoy ya trabajando en fondos de capital de riesgo, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Cómo comenzó toda esta historia? Bueno, siempre fue para mí un sueño, de alguna manera, trabajar en un escenario global. Nunca específicamente fue en Nueva York. Por cuestiones de la vida, pues ahora estoy allá trabajando para ellos, pero nunca fue específicamente en Nueva York. Sin embargo, pues creo que no fue un sueño nunca. Siempre fue para mí un plan de vida, el hecho de que yo quería comenzar aquí en Piura y trazarme la meta de salir al mundo y poder aportar cuál sea mi mayor talento, el área en el cual podría yo aportar más y de alguna manera llevar ese conocimiento y traerlo nuevamente a Piura. Y en el camino tuve la oportunidad de aprender de este mundo, de la innovación. Te estoy hablando allá por el 2017, 18, que no se hablaba mucho el término startup, todavía era un término que era medio como mítico. El tema de la innovación era un tema que recién estaba saliendo en las clases, en los pasillos. Entonces, era un ecosistema muy, muy pequeño, naciente, diría yo, incluso en Piura, pero tuve la oportunidad de realizar mis estudios de bachiller en la Universidad de Piura, en UDEP, y me brindó una plataforma muy grande. Si yo tuviera que responder a tu pregunta con 3 factores clave, yo diría que lo primero es la oportunidad de haber tenido una educación de primer nivel que me haya puesto dentro de mi mapa mental la innovación como una rama a seguir desde la administración. El hecho de que haya habido
un hub, un centro de emprendimiento e innovación dentro de mi universidad y que al final yo incluso me uno a ellos para trabajar una vez que egreso, fue sin duda maravilloso, diría yo. Yo creo que de no haber existido eso, yo no estaría trabajando en la industria del capital de riesgo. Las conexiones y la calidad de profesores que tuve, por ejemplo, Carlos Rodríguez, director de la incubadora de UDEP, que hasta ahorita es un gran amigo, lo considero mi primer mentor de muchas maneras. Él fue el que me enseñó que la innovación no es teórica. La innovación no es un concepto que se enseña en libros, y se enseña en pizarras, y se enseña en diapositivas. La innovación es una fuerza dinámica. La innovación se enseña fuera de clases. Y de hecho, cuando tuve la oportunidad de ser asistente de cátedra del curso Business Innovation, que fue uno de mis primeros trabajos ya como egresada, realizamos muchísimas dinámicas, muchísimas actividades que constituían que los alumnos salgan del aula. Y yo creo que eso fue el primer factor. El segundo factor, yo diría, y está relacionado también con el tercero, para hacer esta pregunta, no explayarme mucho. El segundo factor es que aprendí desde muy pequeña la importancia de los sacrificios. Yo, por ejemplo, de los 5 años universitarios, solamente tuve 2 veranos libres. Los otros 3 veranos adelanté cursos de la carrera o llevé cursos opcionales alineados con el futuro que yo quería. Y los otros 2 veranos me fui a estudiar inglés a Canadá y el otro me fui a estudiar alemán a Alemania. Entonces, yo tuve desde muy pequeña claro que si tú tienes una meta, tienes que trabajar para ello. Incluso si eso significa perderte los veranos en la playa, las fiestas de Colán, etcétera, y todo ello. Y Vanessa, justo acabas de comentar algo que siempre es como de debate entre los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cuál fue el indicador o cuál fue el detonante que te prendió la luz y dijiste, por aquí quiero ir, por este tema de la innovación, del emprendimiento? ¿Qué pasó en tu mundo académico que te hizo convencer que por ahí querías ir hacia adelante en el futuro? Esta pregunta es una pregunta que me hacen muchos estudiantes, de hecho, cuando hablan conmigo por LinkedIn. La gran mayoría de ellos de mi alma mater, pero también de otras partes del Perú, y me dicen, ¿cómo tú descubriste tu vocación realmente? Y cómo descubriste que existe un mundo allá afuera, afuera de la provincia, fuera de Piura y todo ello. Y la respuesta es simple. Yo creo de que los años universitarios, la etapa universitaria, define quién vas a ser tú en los siguientes 10 años. Pero la respuesta depende de ti. Nunca vas a tener tanto tiempo para experimentar diferentes caminos, áreas, hobbies incluso. Y la inspiración puede llegar de cualquier lado. Puede llegar de un profesor que te mandó a leer un libro que te atrapó por completo. Puede llegar de un hobby o un concurso que entraste y realmente dijiste, wow, a mí me encanta, no sé, por ejemplo, gerencia, o me encanta la contabilidad de costos. En mi caso el detonante fue un curso que yo llevé primero que se llamaba Investigación de Mercado, y fue la primera vez que yo escuché la palabra startup. Y ahí me entra el bichito de entrar a buscar qué es una startup realmente y después seguir más adelante con ello. Pero yo siempre digo, trata de experimentar lo más que puedas. La vocación no va a llegarte del cielo. Tú tienes que salir, experimentar, atreverte a buscar otros caminos. Si te llama la atención un curso extracurricular, llévalo. Y así llega la vocación. Claro, y ahora, Vanessa, es bien importante ello porque, digamos, cuando uno en la universidad encuentra, ¿no?, aparentemente un primer punto de referencia y se proyecta, probablemente uno dice, donde me estoy proyectando es un sueño, ¿no? Pero ya luego de todos estos años transcurridos, te pregunto si te veías, pues, digamos, trabajando en Nueva York, si te veías estudiando en Portugal, si te veías creciendo en Europa, como lo estás haciendo ahora, y en el mundo que te propusiste desde la universidad. Esa propuesta o ese punto donde querías llegar,
¿Lo vislumbraste así desde el inicio o se fue alimentando con los mentores, con la experiencia? ¿Cómo fuiste alimentando todo ese camino? Yo lo tuve claro desde muy pequeña en realidad. Yo, por ejemplo, di el examen internacional TOEFL a los 16 años y es el último escalón de las certificaciones de Cambridge. Y lo di porque yo sabía desde los 16 años que yo quería trabajar, desarrollarme académicamente, llevar un máster, hacer mi carrera en Europa. Siempre lo vi como una meta, incluso desde antes de los 16, ¿no? Sin embargo, yo creo que todo lo que he encontrado en el camino, mentores, clases, de alguna manera especializaciones incluso que yo realicé, fue porque me reforzaron esa idea. Lo que hicieron fue mantener vivo ese sueño y más bien hacer que crezcan estas ganas, que crezcan estas alas que yo tenía. Y fui muy afortunada porque en el camino tuve gente que me dijo, estás soñando muy lejos, ¿no? Como cuando dicen, sí me he encontrado con personas así, pero también al mismo tiempo logré encontrarme con personas que me dijeron todo lo contrario, que me dijeron, si tus sueños son grandes, tú tienes que seguir así. Y yo creo que los sueños no se miden con kilómetros. Los sueños se miden con decisiones. Cada decisión que tú tomas es una decisión que te acerca o te aleja a esa meta que tú te has trazado. Yo cuando tenía 15 años, mi frase favorita de un libro que leí fue, ¿qué tienes que hacer tú para ser la persona en la cual tú te ves transformada en 10 años? Pero ¿qué tienes que hacer hoy en día? Porque se comienza hoy en día. Y esa frase me cambió un montón. Y hoy día tengo 25 años. Muchas de las decisiones que tomé a los 15 años me han llevado a poder estar aquí y tener la suerte de poder de alguna manera también guiar y de alguna manera ser mentor ahora de otros chicos. Claro. Y ahora, desde ese punto de partida, cuando empezaste a conocer sobre emprendimiento e innovación, que probablemente eran conceptos un poco extraños, sobre todo en regiones y provincias, ¿no? Hasta hace poco, pues, hablar de ello era algo distante, ¿no? Sí. Porque siempre que pensamos en innovación, quizá pensamos en los japoneses inventándose un nuevo celular, Sí, o en los estadounidenses, sí, ¿no? Y claro, hay innovación en cualquier lugar del mundo, sino que no se ve como tal. ¿Cómo fuiste llevando este concepto y acrecentándolo en aprendizajes y en conocimiento en la medida que ibas avanzando en tus estudios y en el relacionamiento con emprendedores? ¿Cómo se fue afianzando este concepto de innovación que además trasladarlo a regiones también es complicado, ¿no? Porque hablar de innovación en provincias donde sales a la calle y encuentras la pista rota o no tienes agua todo el día, como que suena un concepto lejano, raro, ¿no? Entonces, ¿cómo has ido manejando este crecimiento del concepto en aprendizajes? Creo que la innovación es la respuesta inmediata a cómo resolvemos este problema si es que los métodos tradicionales no han estado funcionando. Y de alguna manera encontré muchos problemas universales que podían ser resueltos desde una perspectiva local. Yo te cuento, por ejemplo, yo gano la beca del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, fue una beca integral para que yo pueda estudiar administración, porque yo realicé una innovación básicamente en lo que es el turismo de la región. Cuando yo tenía 16 años, escuché por primera vez la palabra ecoturismo, pero le escuché ecoturismo en safaris en África y en Bali y ecoturismo en Hawái. No había una relación en ese momento entre el ecoturismo y nuestra región. No existía. Sin embargo, a través de y eso que yo no tenía muy claro el tema de la innovación, te estoy hablando de un quinto de secundaria, yo dije, ¿cómo puedo yo trasladar el concepto del ecoturismo, un turismo sostenible, un turismo ecológico, un turismo que no impacta de manera negativa en el medio ambiente y al mismo tiempo sostiene a la comunidad y a la sociedad? ¿Cómo traslado ese concepto a Piura?
Y de esa manera junté un grupo de amigos con los que postulamos, de hecho, a la beca. Un saludo muy grande si están viendo este episodio. Y nos fuimos a todas las regiones de Piura. Nos fuimos a la sierra, nos fuimos a Yavaca, nos fuimos a la casa... Ay, me olvidé el nombre. Casona Sojo, en Sí, Sullana. la Casona Sojo en Sullana. Fuimos a un montón de lugares en los cuales nosotros creíamos que estaban siendo de alguna manera bajo el radar, porque el turismo en aquel entonces era únicamente, y bueno, tal vez hoy en día incluso, no era Máncora nada más, los turistas pasaban de frente a las playas, habiendo muchísimas cosas que hacer aquí en Canchaque, las rutas del café, y lo que nos dedicamos fue a, de alguna manera, recolectar esto y trasladarlo a una ruta, y la llamamos la ruta del ecoturismo en Piura. Entonces, regresando más a tu pregunta, porque eso es como que un ejemplo, de una manera concreta, es cómo yo traslado este concepto de innovación tan que se dice Claro. como que japonés, Estados Unidos. De haber empezado en Sullana, ¿no? Sí, A ahora tenerlo y desarrollarlo en Nueva York, por ejemplo, donde estás, has estado hasta los últimos meses, ¿no? yo entendí que la magia sucede cuando trasladas problemas universales a soluciones locales. Eso creo que sería la forma más rápida de decirlo. Y todos tenemos, cada provincia grande, chiquita, Nueva York, Miami, Londres, Piura, todas las ciudades tienen problemas, pero requiere emprendedores que estén dispuestos a innovar para encontrar soluciones nuevas y que puedan favorecer al bien común, ¿no? A la sociedad. Fíjate, es curioso, Vanessa, yo le hice la misma pregunta hace un tiempo atrás, un par de años atrás, a quien era la directora de los fondos para startups de Telefónica. Y ella me respondió lo mismo que tú me acabas de responder. Porque yo le dije, ¿cómo podemos hacer que las personas comunes y silvestres, ¿no? del día a día se enganchen con los conceptos de innovación y emprendimiento, ¿no? Sobre todo con innovación, porque en el emprendimiento creo que lo desarrollamos de manera intuitiva Muy todos. bien, muy bien. Y ella me dijo eso. Me dijo, yo creo que los emprendedores en Perú es bueno que piensen en que sus ideas de negocio traspasen fronteras. Pero para lograr la afinidad con la gente hay que ocuparnos de los problemas locales. Exacto. Y ella hizo una autocrítica, que no sé si tú coincides con ella y te la pregunto. Me dice, creo que desde los que apoyamos con fondos o con lecciones de aprendizaje, siempre les llevamos ejemplos de grandes empresas que ya facturan millones y los confundimos a los emprendedores, ¿no? Cuando hay problemas afuera de su casa. ¿Tú compartes esa opinión? Comparto al 100% la opinión. Por ejemplo, yo cuando hablo con emprendedores de Colombia, de Perú, muchas veces ellos dicen, queremos crear el nuevo Amazon, el nuevo ChatGPT. Y a veces es súper bueno soñar en grande, pero a veces es muy bueno también iniciar con metas más sólidas, más alcanzables, más concretas y que estén en tu espacio geográfico. Y eso inspira. O sea, por ejemplo, yo en lugar de iniciar una conversación, por ejemplo, citando tal vez a Jeff Bezos con Amazon, que suena algo, estás hablando de el segundo hombre más rico del mundo hoy en día. Correcto. Hay muchas personas que dicen, pero yo no soy así, o Steve Jobs de Apple, pero él era un genio. No tienes que mirar tan lejos. Larisa Arias, emprendedora piurana. Si está viendo esto, un abrazo enorme, porque para mí fue una gran inspiración conocerla a los 17 años. Ella vio un problema local, que era que la gente no tenía tiempo para cocinar. Los trabajadores del banco, los trabajadores de la universidad no tenían tiempo para cocinar y acababan snackeando papitas y no sé qué, y descuidaban su salud. Y ella dijo, ¿qué puedo hacer yo para resolver este problema y al mismo tiempo capitalizar en esta idea? Entonces, si yo quisiera dar un ejemplo hoy en día a un estudiante, a un emprendedor que recién están haciendo, a un aspirante a ser venture capitalist el día de mañana, yo le diría,
referentes locales, referentes nacionales o referentes incluso a nivel NATAM, ¿no? Regionales. Porque me parece que hay muchísimo talento y el talento no tiene fronteras. Las oportunidades muchas veces sí, lamentablemente, pero el talento no tiene fronteras. Y eso es lo que hace a los emprendedores agentes de cambio, se puedan mover. Vanessa, para ir cerrando esta primera parte de conocer un poco de cómo ha sido tu camino, ¿no? En este mundo del ecosistema emprendedor, digamos, tú tienes 26 años, ¿no? 25. 25, ¿no? Y claro, y ya has hecho un recorrido admirable desde mi punto de vista. Muchas gracias. Digamos, si tuvieras que dejar una primera lección en esta primera parte de la conversación a jóvenes que quizá quieren emprender un mismo camino que tú has hecho o dentro de sus propios objetivos personales, ¿no? Tratar de repente a tu edad ya haber recorrido lo que tú has hecho o un poco más, un poco menos. ¿Cuál sería esa lección que definitivamente no tienen que postergar? Creo que hacerse la pregunta, ¿qué tanto quieres lograrlo? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por tus sueños? ¿Cuántas horas estás dispuesto a invertir en tu emprendimiento, en tu proyecto? ¿Realmente estás comprometido? Y si estás comprometido, no solamente estés comprometido, todos podemos tener sueños, todos soñamos. Absolutamente, el vecino de al lado sueña, tiene grandes sueños. Mi hermano menor tiene sueños. Pero lo que define la diferencia entre los soñadores y los que logran esos sueños son las decisiones y qué tan comprometido y disciplinado estás con ello. Y eso es algo que lo ves no solamente en el venture capital, en logros académicos, profesionales, sino incluso hasta desde el punto de vista deportivo. ¿Qué tanto tú quieres llegar a las grandes ligas? ¿Qué tanto tú quieres alcanzar esa meta, convertirte en la persona que tú quieres ser en 10 años? Y cuando tú te haces esa pregunta, te permite tomar decisiones más enfocadas y te permite tomar decisiones que te van a llevar ese camino. Hoy en día nunca ha sido más fácil, desde mi punto de vista, hoy, 2025, nunca ha sido tan fácil alcanzar una meta. Tenemos la IA, está cambiándolo todo. Tenemos perfiles de LinkedIn que tú buscas a alguien que tú admiras a nivel local, regional, buscas en LinkedIn su nombre. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué maestrías tomó? ¿Cómo fue su trayectoria profesional para llegar a ser gerente o venture capitalist o emprendedor de una startup que está unicornio, que está top en este momento? Nunca ha sido tan fácil tener un mapa para alcanzar tus sueños como hoy en día, con todo el conocimiento que hay. No hay excusas. No hay excusas. Solamente es la disciplina y la mentalidad que tú tienes con ello. Vanessa, después de evaluar a más de 150 startups y fondos, ¿no? Que son datos que tú has comentado también en otras entrevistas, ¿qué aciertos, qué errores tú has encontrado que son muy comunes en los emprendedores latinoamericanos que están buscando inversión extranjera? Lamentablemente hay un patrón que sí he descubierto que diferencia a los founders latinos de founders, por ejemplo, europeos o estadounidenses, y es que cuando van, muchas veces van con la información no tan clara. Entonces, la idea, y esto te lo comento, es simple. Cuando un venture capitalist, un inversionista de riesgo, le llega un deck, una presentación, PowerPoint, PDF, lo máximo que le va a dar son 5 minutos. Y tiene que entender la idea y estar convencido de que es una buena idea en 5 minutos. Y después de eso, va a seguir con otro correo. Nosotros en el fondo nos llegan más o menos 50, 30, entre 30, en algunos días 50 correos al día de startups pidiéndonos financiamiento, pidiéndonos 1 millón, otros 10 millones, otros 1/4 de millón.
Si nosotros no podemos entender, si tú no captas la atención de un inversionista en los primeros 5 minutos a través de tu deck, esa inversión ya no es. Y eso es lo que sucede muchas veces con los founders latinoamericanos. Y eso sucede porque no colocan la información más importante para convencernos. ¿Y cuál es la información más importante para convencer? Métricas, claves, KPIs. ¿Cuántos usuarios tienen al mes? No me digas qué tan grande es el mercado. Usualmente ya sabemos de qué tamaño es el mercado porque mucha gente viene y nos viene con el mismo problema y nos sabemos de memoria los números del mercado. Ya sabemos que este TAM es de 2 billones. Pero queremos saber por qué tú mereces estos 10 millones antes que la otra persona. Y eso quiere decir, mira, tenemos tantos usuarios al mes, estamos facturando tanto en suscripciones, tenemos un crecimiento anual del 20%. Métricas, mientras más cuantitativas sean, mejor. Y el tema de los founders latinoamericanos es que tal vez, no lo sé si es porque somos así un poquito más cálidos, es que tratan de vender la idea de una manera más cualitativa. Cualitativa, más a través del storytelling y a través de esta es mi idea, apóyame. Mientras que, por ejemplo, un founder europeo dice, apóyame porque yo tengo esto, he logrado esto, ya tengo estos clientes, tengo 3 contratos en lista de espera y, no sé, acabo de cerrar un contrato de $1 millón. Entonces, eso llama la atención. Por el lado de talento, yo digo todo lo contrario. No hay ningún desbalance. De hecho, cuando vemos y comparamos equipos latinoamericanos, usualmente vemos una mejor composición que en equipos americanos. ¿Por qué? Porque en los equipos americanos usualmente vemos que está compuesto, por ejemplo, de 3 founders y los 3 tienen un background en empresas. Ahora, Vanessa, esa debilidad de no presentar KPIs, de no presentar métricas, ¿es porque es un desconocimiento o es porque nos gana el corazón del storytelling o es porque el emprendedor latinoamericano le falta trabajar más con software que le ayuden a sacar KPIs? ¿Por qué hay esa debilidad? Yo creo que varía en cada caso, pero en mi opinión es porque no se mapea eso. Es porque eso no se visualiza de alguna manera, se cierran las ventas y bueno, no se lleva un registro de ello. No se lleva un registro de, mira, hemos crecido, no se cuantifica. Entonces, esa información se queda para ellos y queda bonito y todo eso, pero cuantifiquen esa información y preséntala como una métrica. Y esa es la mejor manera de captar y también trasladar la pregunta ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y tú tienes que creértela. Antes de que tú tengas una reunión con un venture capitalist, tú tienes que tener la confianza y creértela. Y por eso lo que más te va a hacer creértela es que tú tengas números que te respalden. ¿Hay algún tope mínimo para poder, digamos, tentar que un capitalista de riesgo ponga su dinero en un emprendimiento latino? ¿Hay algún monto mínimo que haya vendido, por ejemplo, que vaya, mira, yo tengo este aplicativo y que ya entre descargas y publicidad y, no sé, algún otro servicio, ya he facturado $1 millón en el año 2024? ¿Ese millón es como el mínimo para presentarse o no? ¿Es relativo ese número? Es relativo porque existen fondos de venture capital que dan cheques desde 50K que se llaman microfondos, ¿no? Que dan desde $50,000. Mi empresa para la cual trabajo actualmente, el rango de cheques está entre 1 millón a 5 millones. Entonces ya lo que buscamos son números un poco más maduros, al menos una facturación de 20,000 al mes, recurrente, ¿no? El famoso MRR. Pero existen oportunidades para emprendedores que están en fases iniciales. Incluso existen oportunidades para emprendedores que tienen una idea nada más, que se le llama fondos en ideation stage o escenario de ideación, que usualmente son cheques pues, pequeños porque es una idea, se presenta en un PowerPoint, se presenta usualmente en un prototipo. Y existen recursos para estos emprendedores que
es algo tan innovador que todavía no se ha puesto en marcha, pero sí existen. Y, por ejemplo, hay muchos programas también estatales que brindan para los emprendedores, incluso emprendedores universitarios, las posibilidades de que ellos puedan tener apoyo $20,000, $50,000. Ujú. Y para acceder a estos capitales de riesgo, ¿qué tan importante es el componente tecnológico en la propuesta? Porque en Latinoamérica hay muchísimos emprendimientos, digamos así, tradicionales, algunos que, bueno, yo les llamo de supervivencia, ¿no? Que facturan para el día a día, Claro. pero hay otros que, digamos, sí se proyectan hacia algunos 3, 5 años, pero adaptan o adoptan la tecnología dentro de sus procesos, pero no es que son propuestas tecnológicas. Ujú. ¿Cuánto pesa el que una idea pueda llegar a tener un inversionista de riesgo si es que no tiene el componente tecnológico en su idea? Hoy en día, en 2025, pesa muchísimo. Ujú, Pesa muchísimo el hecho de que tú puedas tener la tecnología integrada en tu business model, ujú, porque la tecnología se traduce en escalabilidad. Si tú tienes un software que ya te automatiza las operaciones, si tú tienes una aplicación, eso elimina las fronteras. Entonces, tú puedes tener operaciones desde Piura, pero el hecho de que ya tengas un software o una aplicación o un componente tecnológico te permite salir de Piura o salir del país y que pueda escalar a nivel incluso global. Entonces, para nosotros, el componente tecnológico se traduce en escala o crecimiento internacional. Entonces sí es muy importante. Quizá incluso podríamos nosotros, desde el fondo que yo trabajo actualmente, hacer alguna excepción cuando el componente tecnológico va a ser adoptado, pero cuando se tiene en concreto cómo va a ser adoptado y cuándo va a ser adoptado. Por ejemplo, no podríamos invertir, regresando al ejemplo de Manzana Verde, si Manzana Verde hubiera sido solamente un concepto de dark kitchens, ¿no? De cocinas que envían por delivery. El hecho de que Larisa haya tenido una visión tan increíble como fue el que sea una aplicación y que puedas hacer tú y que puedas medir las calorías y qué quieres comer, tu presupuesto y todo en la palma de tu mano, significa que esas operaciones se pueden extender en todo el mundo y puedes tú contratar operaciones en otros países, ¿no? Es por eso que ella ahorita está presente en Colombia, me parece que también está presente en México. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Hay algún caso de éxito con el que hayas tenido alguna empatía en todo este tiempo que llevas en Venture Capital? Que tú recuerdes y digas, mira, este vino con una propuesta, le dimos mucha vuelta, conversamos y hoy está en este punto. ¿Algún caso que recuerdes? Definitivamente, sí. Un gran amigo, Nico Jorin, si está haciendo esto, él habla español, por cierto. Un saludo muy grande. Él es founder de una plataforma de real estate llamada Beacon en Miami, pero ya tiene licencia para todos los estados. Y él comenzó con algo muy pequeño, solamente en Miami, con un sitio web en el cual tú subías fotos de tu casa y lo ponías, hacías un listing de tu propiedad. Y el trato era directo con el dueño. ¿Qué es lo que hizo con eso? Eliminó cuellos de botella innecesarios. Eliminó que tú tengas que ir a una inmobiliaria, eliminó el que tú tengas que ir a un broker, pagar comisiones. Y de hecho, fue más allá, fue más visionario todavía porque puso todo en una misma línea. Puso que tú a través de su plataforma puedas no solo comprar, sino también el traspaso del título de propiedad, adquirir el seguro de propiedad que se llama Title Insurance en Estados Unidos, que tú puedas hacer todo el papeleo de manera digital en la palma de tu laptop, en la palma de tu mano, sin salir de casa, sin brokers, sin salir a ver una aseguradora, sin salir a registros públicos, a cambiar el nombre de la propiedad. Él hace absolutamente todo. Hoy en día ellos cierran una propiedad
hacen un deal de una propiedad cada 30 minutos. Eso es asombroso y ni siquiera se encuentran todavía en los 50 estados. Así que es asombroso. El crecimiento que están teniendo y el crecimiento que van a seguir teniendo definitivamente es asombroso. Y es porque él encontró un problema. Y él dijo, yo quería vender mi casa en Miami y había 1000 inmobiliarias con 1000 comisiones y comisión por poner mi foto, y también tenía que contratar un fotógrafo y yo no lo podía hacer, y también tenía que pagarle al sitio web para que ponga mis fotos. Y se dio cuenta que existía nuevamente, ¿no?, el tema de problemas universales en soluciones locales. Y lo logró. Y de hecho, le dimos, no puedo revelar el monto exacto, pero es una de las inversiones más grandes que ha realizado el fondo hasta el día de hoy. Y fue un honor haber sido yo quien la haya liderado. Ahora, digamos, si esto lo trasladamos a experiencias locales, regionales, tú hablabas de esta experiencia inicial, Vanessa, del ecoturismo, ¿no? Esa inquietud por el turismo en Piura no se ha ido, ¿no? Seguimos viéndolo y no, bueno, en mi caso como docente universitario veo todavía propuestas de alumnos de las universidades en relación a ello, propuestas en relación a cómo cuidar el medio ambiente, por ejemplo, sí, ¿no? De hacer productos menos tóxicos. De alguna manera, en este tipo de ideas que se repiten en un mismo escenario, ¿qué es lo que hace falta para, digamos, si alguien se quiere animar en algún momento a llegar a ese punto de buscar un capitalista de riesgo, qué camino tiene que hacer? Desde aquí, desde la provincia, desde sol piurano, desde el frío de Ayacucho, donde esté. ¿Cómo tendría que empezar a ponerse esas metas por puntos, desde lo que tú conoces? Yo diría, si tienes tu proyecto, no lo sueltes por nada. Pero eso no significa de que no estés dispuesto a hacer lo que se llama pivot, que es cambiarlo, moldearlo. Muchas veces los emprendedores dejan sus sueños, dejan su proyecto porque dicen, no da suficiente dinero o no es para la región. Entonces, amóldalo a la región, amóldalo a las soluciones que tenemos, que sea como una plastilina y no lo sueltes por nada. Asegúrate de tener un buen equipo, es decir, no solamente tengas 2, 3, 4 administradores, trata de tener la mayor capacidad en temas, por ejemplo, ten un ingeniero. Si tu solución es en el tema agro, incluye un ingeniero agrónomo que realmente sepa. Nosotros, por ejemplo, a través del Hub ganamos el 3er puesto a nivel mundial del concurso Babson Global Student Challenge, y fue a través de un saludo a los chicos de la universidad, porque la solución fue de ellos. Yo en realidad fui nada más mentora lead. Lo que ellos, Ami, Bruno, y me olvidé el nombre de la otra chica, pero perdóname, desarrollaron una solución que era muy, muy simple, pero a la vez muy eficaz e innovadora. Lo que hicieron fue, estaban viendo de que existían muchos campos donde había, de caña de azúcar, donde había desperdicio, donde esa melaza, ese caña de azúcar, residuos, se echaban a la basura, no se hacía nada con ello. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos incorporan un ingeniero en el equipo, lo ven desde el lado de un administrador y juntas las ganas también, el potencial, dices, oye, pero aquí puede haber algo, nosotros podemos hacer algo con esto y que no se vaya al desmonte. ¿Y qué es lo que hicieron? Crearon BioAlpa, que es un biofertilizante 100% sostenible, 100% ecológico, a base de residuos de caña de azúcar, que lo que hace es, esta solución fue probada por un ingeniero agrónomo también, y un químico, que lo que hace es, estos residuos tenían muchas bacterias, cuerpos que permitían que sea un biofertilizante. Y lo hicieron, y lo hicimos, y mandamos a hacer la bolsa, nos fuimos hasta el campo, hicimos las fotos, entrevistamos a los campesinos, y no soltaron el proyecto. Y
fueron muchas de las veces que dijimos, ¿será esto suficiente para presentarlo a un concurso de nivel global en el que van estudiantes de China, de Estados Unidos, de Japón, de Australia, de Italia, de todo el mundo? ¿Será esto suficiente? Y no nos rendimos nunca. Esos chicos, yo recuerdo haber trabajado con ellos 3 de la mañana pensando cómo podemos reforzar la fórmula en el laboratorio y todo eso. Grandes recuerdos. Yo tenía 23, 22 años. Todavía estaba trabajando en el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Piura y ganamos, de hecho, el 3er puesto. Fuimos el único emprendimiento latinoamericano en estar en el podio. Y hasta el día de hoy creo que es un gran recuerdo para los chicos. Siempre me escriben. Y bueno, y un gran orgullo, supongo, para ti también dentro de esos inicios de la carrera en emprendimientos, ¿no? Ahora, Vanessa, tú eres de acá, de la región de Piura, del norte. En la industria se habla mucho hoy del gran crecimiento que ha habido en agroexportaciones, por ejemplo, ¿no? Y quizá es nuestra mejor bandera hoy, ¿no? Desde, por lo menos desde Trujillo hasta Tumbes, la agroexportación es uno de los motores económicos del norte, ¿no? Del sur es la minería, donde ya se habla mucho de los emprendimientos en sectores mineros, ¿no? Supongo que Melissa Amado es un nombre que te viene a la mente, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Una crack, Melissa Amado, ¿no? La primera mujer en crear una startup para el sector minero, ¿no? Un sector dominado por varones, sobre todo, ¿no? Con el conocimiento que tienes, además de cómo se mueve el capital de riesgo, ¿dónde, o sea, ese sector agroexportador o el sector minero son los sectores más atractivos para generar ideas de negocio que sean atractivas para el venture capital, o hay que apostar por otro tipo de sectores, ¿no? Yo te hacía referencia al ecoturismo porque tú lo nombraste, pero siempre el turismo es como que lo que se vende mucho de Perú, pero las realidades son dispares, ¿no? Sí. Y esto tampoco de hablar de gastronomía, porque también son realidades dispares, ¿no? Claro. Siempre nos hemos enorgullecido de las 3.000 variedades de papa, wow. Pero sabemos que 5... Ahora con uno más en el Vaticano. Así es, con uno más en el Vaticano, pero sabemos que 5 se industrializan, ¿no? Las otras 2.950 y algo se pierden. Entonces, ¿tenemos que seguir trabajando en esos sectores o qué otros sectores crees que pueden ser atractivos para hacer que capitales vengan y puedan invertir sobre todo en emprendimiento e innovación en estos sectores? Sin duda, en el Perú sobre todo, de hecho, Lima fue clasificado hace poco por la revista The Economist, si no me equivoco, como un hub referente internacional en Latinoamérica en fintech. Y me llamó mucho la atención. Y yo dije, claro, porque la inclusión financiera es un problema no es de la costa, no es del norte, no es del sur, no es del centro, es de todo el Perú. En todo el Perú vemos que hay problemas de inclusión financiera. Muchas personas que desconocen de términos, tú les preguntas qué es una TEA, no saben qué es una TEA. Entonces, de literacia financiera. Entonces, cuando yo me enteré de eso, dije, claro, hay un gran potencial para las fintech, emprendimientos que tienen finanzas y tecnología en una vertical aquí, pero sin embargo yo creo de que el venture capital no tiene, de hecho, un sector que favorezca más. Quizá históricamente sea fintech y de alguna manera como que retail, e-commerce, pero el Perú es un país tan grande, con tantos problemas, que no creo que se podría decir, esta es la industria en la cual tienes que enfocarte. Y de hecho yo diría, trata de ver los problemas de tu provincia primero. Y porque tú, más que nadie, vas a tener acceso a ello de una primera perspectiva, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, Creana, ¿no? El tema de educación. El tema de educación. Que además fue muy potente, ¿no? En el 2021 recibió más de 70 millones, sí, ¿no? En de hecho, se perfila ser el primer unicornio peruano, la primera empresa valuada en más de $1 billón en el Perú. ¡Wow! Increíble. Entonces, yo me pongo a pensar,
es una EdTech, educación y tecnología. Y eso es un problema que no es del norte, no es del sur, no es del centro, es de todo el Perú. país. Así es. Yo creo de que si un emprendedor quiere apuntar a un mercado o un sector, hazlo, porque de verdad que son tantos los problemas que tenemos en el Perú que mientras más soluciones, mejor. Mientras haya más personas que quieran realmente hacer una diferencia en un sector o una industria en específico, mejor. Sea la educación, sea el turismo, las finanzas, la minería, como lo logró Melissa, la comida, o sea, no debe estar restringido solo a uno, que no te limite la idea de que solamente los fintech reciben capital. No. De hecho, un saludo a Nicolás Di Pace, que es fundador de Kulki, una fintech muy grande de POS en el Perú. Hace poco ha fundado ADNBC, que es un fondo de venture capital, y se están enfocando mucho en founders peruanos. Y una de las verticales que tienen, ojo aquí, es PropTech, que es la combinación de la tecnología y las propiedades. Así y yo le digo, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? Y Nicolás me comenta, es un problema enorme. El real estate, que un peruano tenga acceso al alquiler o venta, compra de vivienda, es un problema enorme. Y no hay soluciones. Las soluciones que tenemos hoy en día no son suficientes para todos. Entonces necesitamos a alguien que salga con una aplicación, con una plataforma que lo haga y cambie y sea el nuevo creana del PropTech. Claro, igual nos falta, creo, también soluciones en las necesidades básicas, ¿no? En agua, por ejemplo. Claro, por supuesto. ¿No? Definitivamente, en agua. Ahí es complicado encontrar Ahora, una solución para todos. Un poco más difícil, es un poco más difícil. Porque ya vendría también a tallar entidades gubernamentales. Claro. Entonces ya sería un mercado un poco más difícil, un poco más cerrado. Pero, ¿por qué no? Claro, se están dando soluciones en el tema del agua para descontaminar ríos. De filtrado, etcétera, ¿no? Hay algunas iniciativas, ¿no? Y en ese sentido yo quería ir también preguntándote, yo creo que parte de que no existan como emprendedores en mayor cantidad, ¿no? Que digamos, puedan apuntar a esas soluciones muy específicas, en necesidades muy específicas, es porque creo también que hay poca visibilidad de ellos, ¿no? Yo te digo, en Piura, claro, yo no digo que está mal hablar de los héroes, ¿no? Que fueron héroes de la independencia y todo, pero hay que sumar a los nuevos héroes, digo yo, ¿no? O sea, personajes en regiones que han hecho empresa desde cero, sumando la tecnología o haciendo que la tecnología sea parte de su idea de negocio, ¿no? Hablabas de Larissa y Manzana Verde, están los chicos en Piura de Agros, ¿no? Que han hecho acercar la tecnología a los campesinos. Está, bueno, ya no existe como tal, pero Ricardo Rodríguez con Pixet, que hacía prótesis en 3D para las personas con discapacidad. Luigi Castanino. Increíble, Restaurant P. Y son chicos que, bueno, más allá de lo que facturan, porque facturan, han empezado como cualquier joven de la región, ¿no? Desde cero, desde una idea, equivocándose mucho. Entonces, estas personas tienen poca visibilidad, porque también, como decía Andrés Oppenheimer, se visibiliza mucho a los futbolistas, a los artistas, que está bien. Está bien. Pero hay otro tipo de rockstar del emprendimiento que también necesitan esa visibilidad. ¿Compartes esta idea de que falta visibilidad para los emprendedores? Definitivamente, y coincido mucho con Andrés Oppenheimer. Yo leí su libro de Crear o Morir cuando tenía 14 años, creo, y fue uno de esos libros que me cambió la vida realmente. Y eso decía él, que muchas veces en Latinoamérica se le da mucho realce a los futbolistas, a la farándula, ¿no? a las celebrities, hoy en día a los influencers, pero es importante que también se reconozca, se ponga en palestra a estas personas que tomaron decisiones audaces. Muchos de ellos iniciaron sus emprendimientos antes de los 30 años, con capital de sus familiares, con sus propios recursos, tomaron un préstamo bancario, tomando decisiones que realmente pusieron mucho en riesgo por cumplir sus sueños. Y eso tiene muchísimo valor. Como tú dices, esos
podrían ser incluso llamados de alguna manera héroes, porque no solamente cumplieron sus sueños, sino que generaron empleo en la región, pusieron a Piura en el mapa. En el mapa, exacto. Hoy en día se habla de manzana verde hasta en España. O sea, yo, de hecho, tuve un foro de inversionistas en España, fue de Guaira, y se colocó como un caso de éxito. Yo dije, Piura, Claro. mi Piura querida, Así en es. el mapa. Entonces, ¿no? Pone a Piura en el mapa, crea valor económico para la región, porque todos nos beneficiamos de alguna Claro, y manera así de como estos ellos, en emprendimientos. otras regiones también hay emprendedores como ellos, ¿no? Que su Claro, visibilidad todavía es poca, ¿no? Y su visibilidad quizá está en contenidos específicos como este, pero claro, no como son masivos, Infomercado, claro, pero no son masivos, ¿no? Entonces, pero bueno, qué bueno que, bueno, me siento bien porque, digamos, mi lectura un poquito sobre esto, creo que coincidimos mucho y lo tomo bien porque además con lo que has conocido, me parece que por ahí coincidimos. Y yo quería hacerte dos consultas finales, Vanessa, justamente tomando en cuenta esta experiencia que tienes ya. El Perú está en su gran mayoría constituido por 99% de micro, pequeñas empresas, ¿no? Es el motor económico del país. son el motor del país. Así es. Hay un 70% de informalidad en todo ello. Conversaba con Carlos Añaños hace unas semanas atrás, ¿no? Ajá. El fundador del grupo AGE, Claro. y él me decía que se negaba un poco a llamarlos informales, ¿no? Porque claro, cuando tú quieres entrar a la formalidad, pues Hay muchas trabas. hay muchas trabas, ¿no? Todo el mundo te quiere cobrar algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pueden hacer estos emprendedores de subsistencia para pasar a tener un emprendimiento sostenible, ¿no? Que no está mal como vivir para el día a día, pero claro, ya empezaste un negocio que puede ser el señor que tiene un carrito de molientes, pero que luego tiene 10, que luego tiene 20 y ya, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer desde tu experiencia este emprendedor de subsistencia del día a día para volverse un emprendedor sostenible? Yo diría, lo primero que todo, no tener miedo a tomar decisiones. Muchas veces estos emprendedores tienen miedo de tocar puertas, tienen miedo de tomar cursos, tienen miedo de hacer un upskill, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene su carrito de molientes. ¿Qué es lo que lo va a llevar del punto A, tener un solo carrito de molientes, al punto B? Que el día de mañana tenga 5, 10, una franquicia de carritos de moliente. Y muchas veces es que tienen miedo de tocar las puertas necesarias para ello. Tienen miedo de tocar y decir, hola, quiero aprender un poco más sobre cómo administrar mis gastos. La otra vez estaba en un encuentro del BCP Contigo Emprendedor y habían muchos emprendedores que, por ejemplo, no llevaban un registro de sus costos. Entonces, ¿cómo tú puedes saber cuánto está ganando realmente a fin de mes o cuál es el precio más óptimo? No tenía mapeado del todo a sus competidores. Como dicen, lo que no se mide no crece. Exacto, lo que no se mide no crece. ¿Y cómo puedes medirlo? Tienes que aprender a medirlo. Y hoy en día no tienes que ir a la universidad más cara, no tienes que ir a Lima a aprender. Hay muchos recursos completamente gratuitos en YouTube. Incluso tu contenido se aprende muchísimo de historias de otras personas. Lo que no se mide simplemente no puede crecer. Entonces, para llegar a un punto A, a un punto B, tienes que trazar un planeamiento estratégico de alguna manera. No tengas miedo a salir de tu zona de confort. Le digo emprendedor pequeño, emprendedor que tiene una bodega, emprendedor que tiene un restaurante pequeño. No tengas miedo a salir de tu zona de confort, aprender cosas nuevas, aprender a llevar realmente un curso de contabilidad, implementar Excel. Ellos algunas veces lo hacen todavía manuales, todavía a mano. No tengas miedo de incorporar estas nuevas tecnologías que te van a ayudar a crecer, a medir los resultados y al mismo tiempo a llegar a más clientes de alguna forma. Claro, y de esa manera también... Generar más ventas, Claro. y de esa manera generas más ventas, además te queda más dinero en la mesa que puedes reinvertir. Claro. Entonces no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de ir y encontrarte con alguien y decir, oye, ¿y tú cómo hiciste? Muchas veces dicen que el peruano es el peor enemigo de otro peruano, pero yo digo que esto
Tal vez haya sido en el pasado. Pero hoy en día hay muchas personas que están dispuestas a colaborar, que están dispuestas a darte consejos. A compartir A aprendizaje compartir. y conocimiento. Hay Como lo estás haciendo tú ahora. Claro, yo lo hago hasta en LinkedIn y me dicen, de verdad que tienes 30 minutos para conversar de esta. Por ejemplo, hay una chica que es piurana, Camila Lam, un saludo muy grande para ella, está estudiando en este momento en Estados Unidos y no sabe qué carrera, que está estudiando management, administración de empresas, pero no sabe qué rama seguir. Y me dice, ¿me puedes prestar 30 minutos de tu tiempo un día para que me ayudes a descubrir mi vocación? Porque me gusta mucho el tema del emprendimiento, pero también me gusta mucho el tema de la innovación. Y no sé si existe un rol que incluya a los dos, porque a veces son excluyentes, no sé si ir por el lado corporativo, o de hecho ella tiene su emprendimiento de joyas aquí en Piura, que opera aquí en Piura, de aretes, todo eso. Me dice, no sé si seguir con esto, no sé si meterme a una empresa y trabajar en el área de innovación corporativa. Y yo le dije, por supuesto. Yo no es que ella sea una gran amiga mía, me ha contactado por LinkedIn. Y un peruano siempre, yo creo que un peruano siempre le va a dar la mano a otro peruano. Sea emprendedor, sea estudiante, sea inversionista, o sea un amigo nada más. Entonces no tengas miedo de hacer eso. Y eso es lo que te permite crecer y expandirte. Vanessa, acabas de decir un dato interesante en el sentido de la historia, ¿no? De esta chica que te ha contactado, que a veces no sabes si entrar a una empresa o hacer tu propio negocio, Tu propia empresa, sí. Claro, y ahí recordaba, por ejemplo, el caso famoso de Yape, ¿no? ¿Quién no conoce Yape ahora? Que es un intraemprendimiento, ¿no? Sí. Entonces, en esa medida, si un joven, como la persona que te ha contactado, está en esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo podría, o qué indicadores, o qué temas podría poner en la mesa y decir, mira, si me voy a una empresa, aunque tengo el gen emprendedor, pero lo quiero desarrollar en una empresa? Y si no, hago mi propio negocio, ¿no? ¿Qué indicadores debe poner en la mesa y decir, bueno, tengo ese gen emprendedor que lo puedo desarrollar en ambos ámbitos? ¿Qué cosas debe tener en cuenta para decidirse por una cosa o por la otra? Yo creo que primero que todo es si tienes experiencia. La experiencia de haber sido un administrador o un emprendedor. Por ejemplo, en el caso de Camila, ella es founder de esta marca de accesorios, de aretes, pulseras, de todo tipo, accesorios para mujer. Ya tiene 3 años en funcionamiento y le va muy bien. Es un emprendimiento de ella y su hermana aquí en Piura, aureum.pe, por si quieren seguirlos. Y les está yendo muy bien. Entonces, si ella el día de mañana quisiera emprender, poner su propio negocio en Estados Unidos, ella no solamente tiene el gen de emprendedor, sino que ya tiene la acción, como quien dice, ¿no? Ya ha estado en el campo, ya ha estado ya ha tenido su plantilla en Excel, ya ha manejado los costos, se ha comunicado con proveedores, ha hecho sus campañas de marketing, ha contratado incluso modelos para el tema de las fotos, ya tiene esa experiencia. Si tú eres una persona que tiene gen emprendedor, pero no tiene esta experiencia previa, desde mi punto de vista lo más recomendable es que vayas a una empresa, lo aprendas, absorbas lo más posible como una esponja y después de ello salgas con todo. Eso es otra cosa en la que coincidimos. A veces, bueno, también me han hecho alguna vez esa consulta, ¿no? Sí. Y coincidimos en eso. O sea, a veces te preguntan, quiero emprender o ya tengo mi negocio, pero no sé si seguir en eso o encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, yo recomiendo lo mismo, ¿no? Y creo que eso es importante para los jóvenes que pueden ver la entrevista, de que, en mi opinión, y creo que en eso coincidimos, si tú quieres emprender un negocio, es mejor que primero seas alguien que trabaja dentro de una empresa y aprende los procesos. Exacto. Si puedes conseguir un trabajo en el negocio que quieres emprender luego, mejor mucho mejor todavía. Exacto. Porque ¿no? ellos ya cometieron los errores Así es. que tú potencialmente los cometerías como un beginner, ¿no? Como un principiante.
se puede aprender muchísimo. Y de hecho, mientras más cerca estés tú del rubro en el que tú quieres emprender, más vas a aprender. Es así de simple. Y ahora, para ir cerrando también, Vanessa, esta pregunta que seguramente te la han hecho alguna vez, ¿no? ¿Qué recomendaciones, ¿no? Para todos los jóvenes de provincias, ¿no? Que sueñan con competir en algún momento en mercados internacionales, ¿no? ¿Qué consejo, qué recomendaciones podrías brindarles a ellos? Yo reitero esta frase, y si pudiera dejar una sola frase, sería esta. Los sueños, chicos, no se miden en kilómetros, se miden en decisiones. La decisión que tú tomes hoy en día va a formar la persona que seas de aquí a 5, 10 años. Trata de levantarte por la mañana y decir, lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿me está acercando o me está alejando al emprendedor o gerente o lo que tú quieras ser en 10 años? Existe en finanzas algo que se llama el efecto compound, el efecto en inversiones sobre todo, que pequeñas cantidades a lo largo del tiempo generan grandes cambios en tema de inversiones. Si tú dejaste $20 en la bolsa, en Amazon, por el efecto compound, hoy en día valdrían muchísimo. Pequeñas cantidades a lo largo del tiempo logran grandes resultados. En eso se resume la teoría del efecto compound, o también lo he escuchado como la teoría del efecto bola de nieve. Lo mismo, el mismo término de finanzas, de inversiones, yo creo que debería ser aplicado a la vida personal. Las pequeñas decisiones que tú tomes hoy en día es lo que va a definir tu futuro. Y la gran mayoría de los fundadores, justamente que estábamos hablando, no hay que ir muy lejos, la gran mayoría de fundadores de los que estábamos hablando, regionales, Larisa, Luigi, Rodrigo, Robinson, entre otros, peruanos también, Nicolás, no comenzaron tarde, comenzaron muy temprano, comenzaron antes de cumplir los 30 años. Entonces, utiliza estos años universitarios, de juventud, como quieran llamarse, para acercarte a tus sueños, porque son los más importantes. Ya después de ello vas a seguramente casarte, vas a estar pensando en otras cosas, pero nunca vas a tener tanto tiempo para aprender como en tus años entre 18 y 25 años. Y eso va a definir tu vida entera. ¿Qué tan dispuesto estás tú a sacrificar tu verano? No ir a ese viaje, no ir a esa fiesta, tomar ese curso extra, tomar ese curso de idiomas que nadie más está tomando de tus amigos. Porque esa decisión puede ser la que cambie todo, absolutamente todo en tu futuro. Bien, Vanessa, te agradezco mucho haber estado con nosotros. Te pido finalmente que puedas enviar un mensaje a todos los que nos siguen en Red de Innovadores y a todos los usuarios de Infomercado. Bueno, este contenido lo vamos a compartir en todas las plataformas que tenemos. Y también agradecerte porque sé que nos has comentado que nos sigues, ¿no? En estas, sobre todo las historias de los emprendedores, sí, en las muy que estamos inspirador. muy metidos nosotros y muy convencidos de que es parte de nuestra propuesta de valor. Entonces, un saludo para todos nuestros usuarios y seguidores. Un saludo muy grande para todos los seguidores de Infomercado. Un orgullo piurano, realmente un orgullo piurano, César, la plataforma que estás creando, y una plataforma que justamente está haciendo lo que falta en el Perú, que es dar una palestra, dar un escenario y dar un reconocimiento a esos héroes de hoy en día, a esos emprendedores cuyas historias merecen ser escuchadas, porque basta que inspiren a una persona y ya habrán logrado un propósito muy grande. Estás compartiendo contenido que realmente puede inspirar a un chico de 13 años al día de mañana a, quién sabe, crear una innovación que resuelva un problema muy latente en su comunidad. Entonces, nada, un saludo muy grande para todos ellos y sigan mirando. Te vienen cosas muy buenas. Listo, Vanessa, muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Vanessa Fajardo. Estuvo conversando todos estos minutos para compartir un poco su experiencia en el ecosistema emprendedor e innovador.
vamos a estar compartiendo todo este contenido en nuestras redes sociales. Estamos agradeciendo también a la Universidad Privada Antenor Orrego, quien nos presta sus estudios a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a todo el equipo de producción que está detrás de las cámaras, que nos ayudan en cada episodio de estos últimos meses. Así que no se despeguen de los contenidos de Red de Innovadores y nos volvemos a ver en el próximo capítulo. Síganos en www.infomercado.pe. Nos vemos.